¿Y si el mayor obstáculo en la carrera de Sezgin Özdemir no fuera la falta de talento? ¿Y si tampoco tuviera que ver con la edad, ni con la competencia, ni siquiera con la industria? ¿Qué pasaría si el verdadero problema fuera algo mucho más silencioso? La forma en que el público ya aprendió a verlo. Porque las carreras en el entretenimiento no se construyen únicamente a través de buenas actuaciones. También se construyen a través de percepciones. El público no solo observa a los actores. Con el tiempo, desarrolla expectativas sobre ellos. Decide quiénes son, qué tipo de personajes pueden interpretar, qué emociones pueden transmitir, y, sin darse cuenta, establece límites invisibles alrededor de lo que considera posible para ellos. Durante muchos años, la imagen de Sezgin Özdemir funcionó perfectamente. El hombre sereno, el protagonista emocionalmente controlado, la figura elegante y confiable, el personaje fácil de apoyar, la presencia estable que transmitía seguridad. Y precisamente por eso, esa imagen le abrió numerosas oportunidades. La audiencia sabía qué esperar. La industria sabía qué ofrecerle. Todo parecía funcionar, pero las cosas no permanecieron así para siempre. Porque existe una paradoja dentro del entretenimiento que pocas personas notan. Las mismas cualidades que construyen una carrera pueden convertirse, con el tiempo, en aquello que limita su evolución. No porque sean defectos, sino porque dejan de sorprender, y cuando desaparece la sorpresa, algo más comienza a desaparecer lentamente. La curiosidad, porque la previsibilidad genera comodidad, pero la comodidad rara vez genera emoción. Cuando el público siente que ya conoce exactamente lo que va a recibir, las conversaciones disminuyen. Las expectativas permanecen iguales, la atención se vuelve menos intensa. Y sin emoción, el impulso comienza a debilitarse. Por eso, quizás el desafío actual de Sezgin Özdemir ya no sea demostrar que posee talento. Muchos espectadores consideran que eso quedó demostrado hace años. El verdadero desafío podría ser otro completamente distinto. Convencer al público de que todavía existen aspectos de él que nunca han visto. Y ahí es donde todo se vuelve mucho más complicado. Porque cambiar una imagen establecida es una de las tareas más difíciles dentro de esta industria. Al principio, muchas personas creen que reinventarse significa convertirse en alguien completamente diferente. Romper con todo lo anterior. Borrar el pasado. Pero las transformaciones más exitosas rara vez funcionan de esa manera. No destruyen una identidad, la expanden, porque el objetivo no es que el público deje de reconocer al actor. El objetivo es que deje de poder predecirlo. Y existe una enorme diferencia entre ambas cosas. Durante gran parte de su carrera, Sezgin Özdemir estuvo asociado a lo que podría definirse como el arquetipo del héroe seguro. Personajes correctos, emocionalmente estables, confiables, fácilmente admirables. Y durante mucho tiempo, esa fórmula funcionó extraordinariamente bien. Pero las audiencias cambian. Y las preferencias también. Hoy los espectadores parecen sentirse cada vez más atraídos por personajes complejos, contradictorios, imperfecciones visibles, conflictos internos, decisiones cuestionables, porque la perfección puede generar admiración, pero la imperfección genera identificación. Y quizás allí se encuentre la oportunidad más interesante, no en abandonar completamente aquello que construyó su carrera, sino en redefinirlo, porque la fortaleza emocional ya no siempre significa control absoluto. A veces significa vulnerabilidad, mostrar dudas, cometer errores, fracasar, perder el control, tomar decisiones equivocadas, permitir que un personaje revele sus grietas, porque la audiencia rara vez recuerda la perfección, recuerda la humanidad, recuerda los momentos donde reconoció algo propio dentro de un personaje. Y esa conexión emocional es extremadamente poderosa. Pero existe otro elemento que muchas veces pasa desapercibido. La imagen no es únicamente emocional, también es visual. Antes de escuchar una sola línea de diálogo, el público ya está interpretando señales. La apariencia influye en las expectativas. Por eso, pequeños cambios visuales pueden generar grandes transformaciones psicológicas.
estilos menos impecables, apariencias más cercanas al personaje, decisiones físicas más específicas, menor dependencia de la familiaridad visual. No se trata de sorprender por el simple hecho de hacerlo. Se trata de construir credibilidad, porque cuando la evolución externa acompaña la evolución interna, la transformación resulta mucho más auténtica. Pero aquí aparece uno de los mayores errores que suelen cometerse: pensar que un solo proyecto puede cambiarlo todo. A veces sucede, pero la mayoría de las veces no es suficiente, porque la reinvención requiere consistencia. Si un actor alterna constantemente entre personajes tradicionales y experimentos aislados, el público recibe mensajes contradictorios. Y la percepción permanece estancada. La industria necesita evidencias de que el cambio es deliberado. El público necesita entender que la transformación no es temporal. Un proyecto presenta una nueva dirección. Varios proyectos la consolidan. Y poco a poco, algo comienza a cambiar. Las personas dejan de preguntarse, ¿por qué está haciendo algo diferente? Y comienzan a preguntarse, ¿qué hará ahora? Esa diferencia parece pequeña, pero cambia absolutamente todo, porque la reinvención tiene éxito cuando la evolución deja de sorprender y comienza a definir una nueva identidad. Sin embargo, nada de esto ocurre rápidamente, y probablemente esa sea una de las realidades más difíciles de aceptar. La percepción pública rara vez cambia de un día para otro. Años de familiaridad no desaparecen después de una única actuación, ni después de una sola decisión. La transformación es gradual, exige paciencia, coherencia, elecciones estratégicas, y sobre todo, la capacidad de tolerar cierta incertidumbre, porque todo cambio importante genera incomodidad al principio. La audiencia necesita adaptarse, la industria necesita reconsiderar sus percepciones, y el propio actor necesita crecer dentro de una nueva versión de sí mismo. No existen garantías, solo posibilidades, pero el tiempo no es el verdadero enemigo de una reinvención. La inconsistencia sí lo es, porque cada regreso a patrones excesivamente seguros debilita la transformación, mientras que cada decisión alineada con una nueva dirección fortalece la credibilidad del cambio. Y eso nos lleva a la pregunta más importante de todas: ¿qué necesita cambiar realmente? No el talento, no la experiencia, no la profesionalidad, la percepción, porque Sezquinos de Mir no necesita convertirse en alguien completamente distinto. Necesita ser menos predecible, más emocionalmente accesible, más dispuesto a abrazar la complejidad, más cómodo mostrando imperfecciones, porque muchas veces las carreras no quedan limitadas por falta de capacidad. Quedan limitadas por la certeza que el público desarrolla sobre esa capacidad. Y quizás el futuro de su carrera dependa precisamente de eso. No de demostrar aquello que todos saben que puede hacer, sino de permitir que la audiencia descubra aquello que nunca imaginó que podía ofrecer. Porque algunas carreras no se transforman descubriendo nuevas habilidades. Se transforman cuando habilidades conocidas aparecen bajo una luz completamente diferente. Y, en ocasiones, eso es suficiente para cambiarlo todo.